¿Qué son los números complejos? Entonces acá ya tengo pues como organizada una información para presentarles. Los números complejos tuvieron pues origen, se encontraron con ellos en el estudio tanto en Grecia como en Italia. ¿Cómo? Pues en Grecia el desarrollo de las matemáticas fue muchos años antes de Cristo, en la antigüedad, mientras que en Italia, pues y en toda Europa fue después de Cristo y pues fue hace, se podría decir pues que recientemente, pues comparándolo pues con lo de Grecia que antes de Cristo. El desarrollo pues de las matemáticas en Europa fue por allá en el Renacimiento, más o menos siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, ¿cómo estos dos países intervinieron en el estudio de los números complejos? Entonces, antes de Cristo, en Grecia. ¿Cómo se encontraron en Grecia con este tipo de ecuación? X2, x a la 2 más 1 igual a 0. Se encontraron con esa ecuación, pero no fueron capaces de solucionarla, pues decían entonces, cuando trataban de llegar pues como una respuesta, decían que eso no existía en matemáticas, entonces desecharon ese estudio, entonces los griegos no avanzaron como tal en el estudio de los números complejos, solo o sea, sí se encontraron con ellos, pero no lograron avances sobre ellos. Fueron como los que los descubrieron en sí, pero no lograron avances. Mientras que en Italia ya hubo un matemático llamado de apellido Cardano, que hizo. Entonces, cuando se solucionan este tipo de ecuaciones que están al cuadrado, pero cuando se resuelven, da una solución que es, si la contrastamos en la calculadora, daría error matemático. ¿Por qué? Para despejar la x, entonces el 1 pasaría al otro lado con el signo contrario, quedaría -1. Para dejar la x sola, tengo que sacar raíz cuadrada de los dos lados. Y se cancelaría acá la raíz y me quedaría que x es la raíz cuadrada de -1. Esa sería pues la solución. Si yo voy a hacer esto en la calculadora, me da error matemático porque si nos situamos pues en los números reales, que es los que se trabajan normalmente, no permite que una raíz cuadrada, pues porque si acá no tiene ningún número, el índice es 2. Una raíz cuadrada o una raíz cuarta, raíz sexta, de que tenga índice y par, dentro de la raíz no puede haber un número negativo, da error matemático. Entonces, hasta acá llegaron pues los de Grecia, pero no lograron pues trascender más. Los italianos sí lograron trascender y cuando llegaron a esto lograron desarrollar una teoría para esos números complejos. Entonces, ¿qué es un número complejo? Un número complejo se define de esta manera: A más B, I. ¿Qué es A más B, I? A y B van a ser números. El A va a ser un número real y la parte de B va a ser una parte imaginaria. Entonces, un número complejo que está formado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Si se va a representar eso en un plano cartesiano, el eje real, pues que le corresponde al número real, será el eje horizontal y el eje imaginario va a ser el vertical. Entonces, un ejemplo de número imaginario, por ejemplo, 3 más 2i. Tengo este número, ¿cómo lo represento acá? El eje real, entonces me tengo que ubicar hasta 3. Y el eje imaginario es el y, 2. Subo hasta 2. Y ahí es donde está ubicado ese número
3 más 2i. Eso es lo de que consta un número complejo, una parte real más una parte imaginaria. Ahora, sabiendo esto, vamos a clasificar esos números que hay en la tabla. Hay que clasificar si cada uno de esos es real, es imaginario o es complejo. 5i, solo esta parte. La parte que tenga la i es la parte imaginaria. Entonces, este 5i corresponde a un número imaginario. 1 más 4i, ese será de este tipo, complejo, porque para que sea complejo deben de ser dos términos, pues uno que no tenga la i y otro que sí tenga la i. El que no tiene la i es la parte real y el que tiene la i es la parte imaginaria. Al complementarse real e imaginario se vuelve un número complejo. Este acá, ojo acá el segundo respecto al tercero cambia algo, de que está entre paréntesis. Si yo soluciono ese paréntesis, me queda 7i. Entonces solo queda un término que es de i, sería imaginario. Raíz de 8. Si hacemos raíz de 8 en la calculadora, me da un número real, da un número decimal, pero en sí es un número real, una solución que tiene validez pues en la calculadora. Si hacemos en la calculadora raíz cuadrada de menos 100 no tendrá solución porque será lo mismo que esta. Una raíz cuadrada de un número negativo no se permite. Entonces, si es una raíz cuadrada que no se permite, será un número complejo. Y raíz cúbica de menos 27. Las raíces impares que tengan acá índice impar sí permiten números negativos. Las que son pares no, pero las impares sí. O sea que va a dar una solución en la calculadora y sería un número real. Entonces, claro, lo que hay que tener presente para que sea número complejo, una parte real que no tenga la i y una parte imaginaria que tenga el simbolito de la i. Bueno, esa era como la parte teórica. Ahora, ¿cómo funcionan las operaciones básicas en números complejos? Entonces, las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Me dan dos números complejos, cada uno encerrado en un paréntesis. Y me dicen súmelos, porque cada paréntesis lo está separando un signo más. Entonces, sume esos dos números complejos. ¿Cómo se suman números complejos? Es muy parecido pues a cuando estamos en álgebra. Es que si estamos en álgebra, yo tengo esto. Yo tengo esto. ¿Qué se hace para acomodar términos semejantes? Pues los que son términos independientes se hace la operación, entonces de entre 2 y 5, 7, y los que tienen la variable x se hace la operación entre ellos. 7x menos 3x da menos 4x. En esto de imaginarios es lo mismo. Entonces será, los que son números reales solo se hace la operación entre ellos. Y los que son números imaginarios se acomodan también entre ellos. Pero entonces, cuando son dos números al sumarse, pues se puede borrar los paréntesis. No afecta en nada. Si yo quito los paréntesis, no afecta en nada porque si antes de un paréntesis hay un signo más, los signos permanecen iguales. Cambia es donde acá hubiese un menos. Ya enseguida vamos para la operación resta. Entonces, ¿qué hago? Entonces hago la operación entre 3 y 4, que da 7. Y la operación entre los que tienen i, 6 menos 7i, da menos 1i.
Entonces ya esta sería la respuesta. Entonces, esto de suma y resta de números complejos es aplicar lo que ya venimos trabajando en álgebra de suma y resta de términos semejantes. La parte real y la parte imaginaria. Vamos a hacer entonces uno de resta. Tengo 7 menos 9i y tengo 19 menos 5i. Listo. Entonces, decía acá, cuando es suma se pueden borrar todos los paréntesis y los signos quedan igualitos. Cuando es resta, entonces, ¿qué se hace? Pero este primer paréntesis sí queda igualito si borro el paréntesis. ¿Por qué? Porque antes de este paréntesis, si no hay nada, es como si hubiese un más acá, invisible. Entonces, si antes de un paréntesis es más, quedan igual. Pero si antes de un paréntesis es signo menos, cambia los signos que hay dentro de ese paréntesis. Entonces, el 19 está positivo, ahora quedó negativo. Y el 5i que estaba negativo pasa a positivo. Siempre que haya un menos antes de un paréntesis, cambia los signos. Y ya hago lo mismo. Luego, lo único que cambia entre suma y resta es que se le cambian los signos al segundo paréntesis. Y ya hago las operaciones entre los términos que son reales. 7 menos 19. Entonces, 7 menos 19 da menos 12. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Y menos 9i más 5i también son signos diferentes, se pone el del mayor y se resta. 9 menos 5, 4i. Alejo, Sí, ¿cómo es que identifico los números reales? los reales son los que no tienen la parte de i, no están acompañados de i. Entonces acá sería el 7 y el 19. Acá sería el 3 y el 4. La parte imaginaria es lo que tiene i. Ah, ok, ok. Listo, entonces mire que suma y resta es simplemente como sumar términos semejantes, los que son números solos y los que tienen la letra E. Esa es la operación suma y resta. Vamos para la multiplicación de números complejos. Entonces tengo 4 más 6 y esto que multiplica a 2 menos 3i. Listo, entonces aquí para esto enseguida lo vamos a hacer porque necesitamos algo. Necesitamos algo para lo que es multiplicación y división. Una partecita teórica que no les había mostrado. Entonces, cuando solucionábamos esta ecuación, la ecuación inicial de x2 más 1 igual a 0 quedaba. Cuando solucionábamos esto, daba que era raíz de menos 1. Listo, entonces, ese número imaginario y lo vamos a colocar de que la i representa a raíz de 1. Pero eso puede aumentar las potencias. Entonces yo puedo decir, i al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué será i al cuadrado? I al cuadrado es 2 veces i. Pues es como si yo pusiera i por i. Y por i, al sumar los exponentes, me da i cuadrado. Entonces reemplazo lo que vale la raíz de menos 1. Raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Cuando una raíz se repite 2 veces, quiere decir que queda elevada a la 2 y se cancela el exponente. Entonces, ¿qué me quedó? I cuadrado, solo me quedó menos 1. Luego, i a la 3, ¿qué es? I a la 3 será con lo que conozco i cuadrado por i. Porque si sumo los exponentes me da i3. ¿Qué vale? Pero i
y a la 1 es pues esto mismo, pero lo representamos como i. Cuando es i a la 1 vale i. ¿Y cuadrado cuánto me valió? Acá lo tengo, me valió -1. Y a la 1 que me da i. Y a la 3 me dará, al multiplicar 1 por i, da -i. Falta el de i4, que es el último. ¿Por qué? Porque ya eso se repetiría cíclicamente. I4, ¿cómo lo puedo expresar? Como I2 por I2. ¿Qué me dio I2? -1 por -1. Si hago ley de signos, -1 por -1 da 1. Bueno, acá les mostré de dónde salió cada uno de esos, pero no me interesa, pues acá se los expliqué, pero no me interesa pues de que se aprendan esto. Lo que sí me interesa es que tengan pues claridad respecto a eso. I1 es igual a I, I2, tenerlo presente pues ahí como en una fichita bibliográfica o como en una notica. I3 es igual a I, a -I. Hasta acá, hasta I4. ¿Por qué no vamos a seguir haciendo I5? Porque ya I5 será esta misma. Se repite el ciclo cada 4. O sea que I5 será este que va acá de primero. I6 que será el que iba de segundo. I7 será -I. Y 8 será 1 y así sucesivamente. Entonces, cada 4 se va a empezar a repetir como un ciclo. Y 9 será otra vez sí y así sucesivamente. Entonces, esta parte es lo que me interesa, solo tener estas 4 primeras y saber de que eso se va a repetir recurrentemente. Esto era pues como la demostración de dónde salía el resultado de cada uno. Bueno, pero entonces a usted le pueden pedir también esto. Dígame cuánto es i de un número mucho más grande. Por ejemplo, i de 423. ¿Qué hace usted para encontrar ese i de 423? Si le preguntan que cuánto vale. Pues obviamente no, usted no puede empezar a irse acá y 9 y 10 y ir colocando cómo va recurrentemente porque se demoraría mucho. ¿Qué es lo que hace? Ese número que me dan de exponente lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 4, porque cada 4 se está repitiendo el ciclo. Si yo hago esa división que me da el número que me den de exponente, siempre lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque cada 4 vuelve a empezar el ciclo de esto de los números complejos, de las partes imaginarias. Entonces, si yo divido por 4, voy a saber cuál es la respuesta de esto. ¿Cómo? Entonces, 4 en el 4 cabe una vez. No sobra nada. Bajo el 2. El 2 en el 4 no cabe ninguna vez. Bajo el 3. El 4 en el 23 cabe 5 veces. 5 por 4, 20. A 23 sobran 3. Ya ahí terminé. No voy a seguir con decimales. ¿Qué significa eso? Este 105 significa que este ciclo se está repitiendo 105 veces. 105 ciclos de esto de 4, 4, 4, así sucesivamente. Y el residuo me va a indicar en cuál posición quedó. Entonces, ¿en cuál posición quedó? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Cuando sería esta, -i, porque es la tercera. Si acá el residuo me da -3, me voy al exponente que me dan acá. Y la respuesta de esto diría que es -i. Simplemente cuando le den a usted una potencia muy grande es dividir ese exponente entre 4 y referenciarse por el residuo.
Si el residuo es 3, entonces acá esta sería la respuesta. Si el residuo es 2, sería esta. Si el residuo es 1, sería esta. Nunca va a dar residuo 4, pues porque si acá diera 4, yo podría seguir dividiendo 4 dividido 4. Me daría 1 acá. Entonces nunca va a dar residuo 4, sino residuo 0. En caso de que le dé residuo 0, va a ser esta última. O sea, si le da residuo 1, es el que está con 1. Residuo 2, el que está con 2. Residuo 3, el que está con 3. Pero como residuo 4 no puede dar, porque podría seguir haciendo la división, si da este es porque es exacto. Cuando da residuo 0 es porque es exacto y es donde termina el ciclo, que es en el I4. Entonces acá ya podemos decir, con cualquier exponente podríamos decir cuál sería la respuesta, cuál de estas 4 correspondería. Entonces esto era lo que necesitaba explicar para poder solucionar lo de la multiplicación. Necesito tener esto para saber qué utilizar en la multiplicación de números complejos. Entonces, multiplicación de números complejos, multiplique de la misma manera como si estuviera multiplicando en álgebra. 4 por 2, 8, haciendo propiedad distributiva. 4 por menos 3 da menos 12 y le agrego la i. Luego el 6 lo multiplico por el 2, entonces da 12i. Y acá finalmente multiplico estos dos. 6 por menos 3. Me queda menos 18i. ¿Y qué? I a la 2. Porque i por i, al sumar los exponentes de la i, me queda i2. Realizo operaciones entre términos semejantes. Pues de parte real está solo el 8. Menos 12 más 12, como es lo mismo con signo contrario, se canceló. Dio la casualidad que se canceló. Y acá, ¿qué voy a hacer? Donde está i cuadrado, voy a reemplazar por la respuesta de i cuadrado. I cuadrado es lo mismo que menos 1. Entonces hago ley de signos. Menos por menos se me vuelve más. Y 18 por 1, 18. 8 más 18, 26, da la respuesta de este número complejo. No siempre solo va a dar esto. Vamos a hacer otro porque acá dio la casualidad de que se me cancelaron estos, pero en otras ocasiones puede quedar una parte imaginaria. Acá se cancelaron las partes imaginarias y quedó solo una parte real. Entonces mire que solo es aplicar propiedad distributiva y donde está i cuadrado reemplazo por menos 1. Vamos a hacer un segundo ejemplo de este. Listo, entonces acá sería 7 por 2, 14. 7 por 4 da 28 y le agrego la i, porque 7 por 4 28, pero como está acompañado de la i, le agrego la i. Ya ahora el menos 5 por 2 da menos 10, pero va acompañado de la i. Y finalmente menos 5 por 4. Menos 5 por 4 da menos 20 y como i más i queda i a la 2. Sumo términos semejantes. De parte real solo está este, 14 lo escribo igual. Estos dos son semejantes porque son i a la 1. Entonces 28 menos 10 da 18i. Y este de i cuadrado, recuerde que se reemplaza por menos 1.
Entonces es reemplazarlo por -1 y luego hacer ley de signos. Y ya acá quedará 20 positivo. Entonces, hay dos posibilidades para hacer este procedimiento. Cuando llego acá. Una es si usted quiere reemplazarlo por -1 y después hacer ley de signos. Listo. Pero otro puede decir, no, es que yo sé que siempre va a ser -1. Entonces, el signo que tenga acá siempre va a cambiar por el -1 que hay allá. O sea, si acá es negativo, cambia a positivo, siempre. O sea, le borro el i cuadrado y lo cambio por un positivo. Si acá estuviera, por ejemplo, positivo, entonces, ¿qué hago? Le borro el i cuadrado y le cambio el signo simplemente. Solo es borrarle el i cuadrado y cambiarle el signo. Eso sería pues como más sencillo, aunque si reemplazamos por -1, pues sería lo mismo. Entonces, teniéndolo así, reemplacémoslo acá con el paso a paso. Esto se volvería como más 20. Y acá puedo sumar esos dos que son reales, porque cuando es i cuadrado, al reemplazar por -1, se me vuelve un número real, ya desaparece la i. 20 más 14 da 34. Y la parte imaginaria me dio 18i. Entonces esa es la multiplicación de números complejos. Entonces en suma, resta y multiplicación es lo mismo que se trabaja en álgebra. Lo único que cambia hasta el momento es esto de i cuadrado, que lo reemplazo por esto. Es lo único diferente hasta el momento. Y falta la división. La división de números complejos se realiza de la siguiente manera. Ya nosotros vimos un tema que se llama racionalización. ¿Qué era racionalización? Cuando tenía, por ejemplo, esto, que necesitaba eliminar la raíz, yo multiplicaba por eso mismo, pero le cambiaba el signo. Le cambiaba el signo de la mitad. Eso era racionalizar. Acá no se llama racionalizar porque obviamente no tiene raíz, pero ¿qué es esto respecto a eso? O sea, que son los mismos términos, pero solo cambia el signo. Eso se llama conjugado, el conjugado. Cuando son los mismos términos, pero solo cambia el signo, es el conjugado. Entonces, en división, ¿qué se hace? Se multiplica arriba y abajo por el conjugado del denominador. Daría 3 más 4i. 3 más 4i. Siempre por el de abajo. O sea, no puedo colocar 8 menos 5i acá y acá. Siempre es para cambiarle el signo al que está en el denominador. ¿Qué sería el conjugado? Lo mismo con diferente. Pues los mismos términos, lo único que se diferencia es el signo. Y después de eso, después de que hago esto de conjugado, ¿qué hago? Expreso la operación anterior que utilicé, que es la multiplicación. Profe, una pregunta. Sí. Al hacer el conjugado, ¿también habría que cambiar el signo del 3? No, solo el de la mitad. Porque quedó también positivo. No había que, solamente el de la mitad. Siempre solo el de la mitad, el que va inicialmente, pues antes del primer término, no, solo el de la mitad apenas se cambia. Muy buena esa. Ah, bueno, gracias. Solo el que separa los dos términos. Bueno, entonces aquí, ¿qué se hace? Multiplicación normalmente. Multiplicación de fraccionarios es multiplicar. Normalmente es 8 por 3 da 24. 8 por 4, 32 y 5 por 3, 15i. Y 5 por 4 da 20, pero i más i queda i al cuadrado. Es plantear la propiedad distributiva de abajo, arriba. Abajo
no hay necesidad de hacer propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacíamos en racionalización, de que cuando algo se repite, pero solo cambia el signo, es coger cada uno que se está repitiendo y elevarlo al cuadrado para convertirlo en una diferencia de cuadrados. 3 y 3 se repite, 3 a la 2. Menos por más siempre va a quedar menos, y 4, y queda como 4 y a la 2. El 4i se repite 2 veces, entonces queda 4 y 2. Los elevé al cuadrado los dos. Entonces, ¿aquí qué hago? Arriba, entonces, es sumar semejantes. 24, 32 más 15, porque los dos tienen la i. 32 más 15 da 47i. Y entonces, recuerde, usted mirará si lo hace con la ley de signos, reemplazando acá por -1. O simplemente usted dice, le voy a borrar el i cuadrado y le cambia el signo. Eso queda -20. Si le quito el i cuadrado y le cambio el signo, esa es la respuesta de esta partecita. Alejo, Hola. ¿puedes repetir la parte de arriba, porfa? ¿Cuál? La de esa, sí, porfa. ¿Pero de dónde salió esto? De aquí para este paso. Sí, ¿de dónde salió? Las dos. Mire, Sí. hago las multiplicaciones. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32i. 5 por 3, 15i. Y 5 por 4 da 20. Y queda ahí a la 2. Lo de abajo, como es lo mismo con signo contrario, es el 3 se repite 2 veces, lo elevo al cuadrado. Y el 4i se repite 2 veces, lo elevo al cuadrado. ¿Qué hago acá? Sumar de términos semejantes. 24 no tiene otro que sea sin la i. Acá 32 y 15, como tienen la i, me da 47. Y recuerde que yo tendría que reemplazar por -1. El i cuadrado por -1. Y al hacer ley de signos más por menos, me queda -20. Y acá abajo, 3 al cuadrado da 9. Acá 4 al cuadrado da 16. Y a la 2. 16 y 2. Pero entonces si quiero elimino este i2. Si elimino ese i2, ¿qué tengo que hacer? Borro el i2 y le cambio el signo. Porque si al reemplazar, pues eso es para que se ahorren un paso. El que lo quiera hacer paso a paso, está bien. Si yo este i cuadrado lo tengo que reemplazar por -1, y al hacer menos por menos, este 16 se me vuelve positivo. Pero hagámoslo paso a paso. Acá, ¿qué puedo hacer con los numeradores? El 24 y el 20 no tienen la i, entonces puedo hacer esa operación. 24 menos 20 da 4. Y el 47 está solo, queda 47i. Abajo está, entonces 9 menos 16 y reemplazo por -1. Y al hacer ley de signos se me vuelve positivo y queda 16 más 9, que queda 25. Y arriba ya no habría pues nada que hacer, ya estaría solucionada la parte real y la parte imaginaria. Entonces el proceso para la división sí es el más, pues como el más largo, un poco más largo, porque para suma, resta y multiplicación es más sencillo. Siempre en división es coger el denominador y cambiarle el signo al de la mitad, que es el conjugado. Y después de eso es hacer multiplicaciones entre los de arriba y entre los de abajo. Siempre teniendo en cuenta de i cuadrado reemplazarlo por -1.